lamentable. Vamos a conversar y dar la bienvenida en nuestro escenario desde la ciudad de Quito. Vamos a saludarle al coronel Fausto Cobo, es el nuevo director del SNAI. Coronel Cobo, le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg. Es un placer verle en casa también. Sé que la jornada ha estado realmente extensa en estos días. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Coronel, asumir un reto complicado, esa es la verdad, año trágico para el sistema carcelario del país, que se venía a venir. Recordemos que en febrero 79 presos fallecieron, 29 la semana pasada, heridos, como dijo la ministra, un oficial de policía violado, en fin, un sistema carcelario que realmente está en la lona. Y en medio de eso usted también es uno de los críticos, ha dicho que es un fracaso el sistema carcelario que tiene el Ecuador. Bueno, los retos están ahí. ¿Qué hacemos con este sistema carcelario? Que encima de eso, que tenemos verdaderas ciudades donde conviven los PPLs y que tienen una calidad de vida desastrosa. ¿Qué hacer con este modelo? ¿Qué se está planteando? Es muy rápido solicitarle todos los cambios que se van a realizar, pero por lo menos a priori, inmediatamente, ¿qué es lo que se está haciendo? Es imposible analizar el tema de las prisiones sin tener en cuenta el país. Hemos venido anunciando por años que en el Ecuador tenemos una amenaza muy contundente y grave. El narcoterrorismo, el crimen organizado, la delincuencia es la que se ha tomado el territorio nacional, pero esto no es de ahora, esto es de años. Se ha venido acumulando una serie de elementos antagónicos, adversos, que terminaron en una amenaza. Y una amenaza es una presión dominante detrás de la cual se encuentra un poder igual o superior al del Estado y que obviamente atenta contra los elementos estructurales del mismo. Y esto es soberanía, territorio, nación, institucionalidad. Así de grave es el problema. Entonces lo que pasa en las cárceles es un efecto de lo que sucede en el país. Por eso, este gobierno, el gobierno del encuentro, liderado por el presidente Guillermo Lasso, ha dispuesto, ya está en desarrollo, un plan de seguridad integral. En ese plan está un capítulo importantísimo, que es el tema de las prisiones, para que en ellas no mande la criminalidad, sino que el Estado imponga la soberanía, imponga la ley, imponga el cumplimiento de la ley, porque la violencia en las prisiones y en el país entero lo provoca la criminalidad, no el Estado. Y el Estado tiene la obligación constitucional de imponer el orden, de poner la fuerza suficiente, oportuna, para neutralizar esa violencia. En ese marco están las prisiones y desde luego lo que usted ha dicho, tienen unas tremendas, el sistema tiene una tremenda vulnerabilidad, en donde hay varios elementos que son interrelacionados y falta una infraestructura que no es adecuada, un cuerpo de guías que realmente no tiene ni la fuerza ni la preparación suficiente, una falta de tecnología para poder apoyar el empleo humano, leyes que no favorecen al Estado, sino que favorecen mucho a la criminalidad y a la amenaza. Y entonces en ese marco es lo que hay que trabajar. No hay que ofrecerle al país este momento una solución estructural porque es de mediano y de largo plazo. Por ejemplo, el sistema tiene una misión, como dice la ministra de Gobierno, que es custodiar a los presos dentro de las prisiones. Sí, así es. Pero ahora estamos en una crisis coyuntural y es por eso que la policía tiene la obligación también, y lo ha hecho de una manera eficiente, patriótica, heroica, para poder sostener y que no suceda una tragedia mayor. Coronel. Y recuperar el orden. Coronel, dentro de este plan integral, la realidad nos ha dado, y en este momento llorar sobre lo mojado ya no podemos. Esto se veía venir y hay que comenzar a tener el trabajo adecuado. Primero, el balance de la situación de las cárceles a hoy día, ¿cómo está, coronel? Es dramático, y no es de ahora, repito, es de antes, y no hay que llorar sobre el pasado, hay que recuperar la iniciativa.
No puede ser posible que el Estado esté a la defensiva. Coronel, el estado lamentable de las cárceles, ¿qué? Se perdió toda la estructura, se perdieron papeles, los archivos fueron quemados. ¿Cómo está esa situación? Mire, en el último episodio trágico, lamentable, el centro de gravedad de la tragedia está en Cotopaxi. Y entonces, cuando usted tiene varios focos simultáneos, tiene que dar prioridad a uno, porque caso contrario, las fuerzas se dispersan del Estado y no puede atender la prioridad. Entonces, yo he estado estos días dentro de la prisión, dentro de la cárcel de La Tacunga, porque allí fue el daño mayor. Destruyeron importante infraestructura, destruyeron casi toda la tecnología que apoyaba el empleo, la seguridad en esa prisión, y obviamente la violencia allí se concentró más que en otras prisiones. Así pasa cada episodio que se ha venido dando. ¿Se ha cuantificado cuánto es el daño que han ocasionado los presos en esta revuelta? Mire, el señor presidente de la República es un líder, es ejecutivo, como debe ser. El momento que a mí me asignaron esta misión, inmediatamente me dio los recursos para solucionar el problema de seguridad más agobiante en esa cárcel. Y por eso ya estamos con el cuerpo de ingenieros del Ejército y con la Politécnica del Ejército, y vamos a ingresar a solucionar el problema, sobre todo en la parte más vulnerada en este último episodio, para que no vuelva a suceder únicamente fugas y una serie de destrucción que ocasionaron en este episodio lamentable. A esto iba, coronel, justamente, debe existir ejes en este plan integral de seguridad. Bueno, el primer eje, ¿cuál es? ¿Cómo se va a empezar a algo que realmente no tiene ni comienzo ni tiene fin? El primer eje es enfrentar esto con integralidad. Okay. Este no es un problema de militares, ni de la policía, ni de los guardias que están ahí adentro custodiando, es integral. Cuando hay una política pública y sobre todo en seguridad, todos los organismos del Estado tienen que alinearse detrás de esta política pública. No se ha reunido el directorio, por ejemplo, comencemos por la cabeza, el directorio político que tiene que tomar decisiones de integralidad para que el SNAI pueda ejecutar la parte estratégica y operativa. Imagínese usted. Entonces, ayer estuvimos en la Presidencia de la República. El señor Presidente de la República va a firmar en esta semana el decreto ejecutivo para designar al presidente de este organismo, de este directorio, en donde está representado salud, educación, deportes, derechos humanos, y unas 8 organizaciones. Y entonces el presidente convoca la sesión y ahí hay que reformar el reglamento del SNAI para poder destruir, eliminar los nudos críticos y los escuellos de botella que producen corrupción e inseguridad, y dar paso a poder tomar decisiones que tienen que ver en la solución del hacinamiento, por ejemplo. El déficit de guías, coronel Cobo, es realmente grande. Son alrededor de 4.000 guías que faltarían en este caso para que se tenga algo de seguridad. ¿Cómo va a ser el escogitamiento? Porque esto también tiene que ser algo ya emergente para no solamente la policía, porque a la policía no le compite, a los militares no les compete tampoco estar en las cárceles, tienen otras funciones que hacer, pero hoy por la emergencia lo están haciendo. Pero me imagino que a la par ya estamos trabajando para tener la selección de guías capacitados, guías honrados, guías que no pasen lo que hoy estamos viendo, que en las cárceles tienen más comodidades que afuera mismo y que desde ahí se comanda la delincuencia que ahora azota a nuestro país. Con $700 de sueldo, ¿usted arriesgaría su vida frente a 100 presos y una persona desarmada? Entonces le dicen, bueno, la vida o acá, ven acá. Entonces es estructural el cambio. Y tampoco no tienen escuela, no tienen armamento, no hay cómo utilizarla, pues es estructural, pero eso no es queja. Qué lío, ¿no? Hay que solucionar y no podemos seguir
gastando y gastando en un saco que no tiene resultados positivos. Hoy estamos en la crisis coyuntural y el resto de soluciones tiene que venir a mediano y largo plazo y con decisión política, que el presidente de la República la tiene. En sus mensajes y lineamientos políticos está absolutamente claro, no habrá tibieza. Y eso no es mano dura, es simplemente el cumplimiento de lo que dice la Constitución, imponer el orden, imponer la ley. La violencia la provoca la criminalidad y la fuerza del Estado tiene que ser suficiente, oportuna para neutralizar a esa violencia criminal. Y cuando hablan de los derechos humanos, desde luego que yo aporto y comparto, pero primero están los derechos humanos de los 17 millones de ecuatorianos, de los padres, de los hijos, de mis hermanos, de nuestros hijos, nietos. Esos son los derechos humanos de los 17 millones de ecuatorianos. Los derechos humanos de la gran mayoría de los presos, que no son los violentos. Apenas el 7%, 8% son los violentos. Es decir, estamos en manos de 2.500 criminales que ellos sí imponen el orden, someten al resto de presos y vulneran los derechos humanos de ellos, de los presos, que no son los violentos. Es que ahí es cuando uno, perdón que le interrumpa, coronel, pero ahí es cuando uno como ciudadano dice, ¿qué pasó? Porque estamos viendo que hay más de 40.000 PPLs que están, esto sobrepasa la capacidad que se tenía, pero son 2.500 que son parte de mafias en los cuales han hecho un país aparte, un país paralelo, y ellos han puesto su ley y su orden y hacen lo que les da la gana, y el gobierno, no este está nuevo, el gobierno anterior, del anterior, no hicieron nada. Claro, por eso hay términos como el Estado es un narcoestado, narcodemocracia, y si usted analiza y ve todos los días en la Crónica Roja y en los análisis serios también muy profundos de seguridad, todas las actividades del narcotráfico ahora se realizan en nuestro territorio, es decir, producción, transporte, comercialización, consumo interno, pero lo más grave, que somos el territorio ecuatoriano, es una plataforma de exportación a nivel mundial de droga. Con un esfuerzo inmenso, sacrificado, la policía captura alrededor de 120, 130 toneladas anuales. Quiere decir entonces que casi toda la producción de Colombia y de Perú sale, porque usted captura 140, pero 2 veces más de esa cifra se exporta. Y eso con un sistema de seguridad integral del Estado vulnerable, no hay defensa aérea suficiente, le sacaron al ejército del territorio que antes lo ocupaba, no tenemos los medios suficientes para afrontar esta amenaza que es internacional, asimétrica, convencional, y entonces las consecuencias están ahí, y las cárceles convertidas en puesto de mando de la criminalidad. Eso me preocupa. Esto de grave hay que revertir, y lo está haciendo el presidente Lasso, porque está en desarrollo un plan integral de seguridad. Visión integral de la seguridad, conjunto de acciones políticas, económicas, sociales, ambientales, jurídicas, militares, policiales, de todo orden. Esa es la visión. Coronel Cobo, dos preocupaciones ahí de lo que usted nos está explicando y de lo que hemos escuchado. El presidente de la República les habló claramente al narcotráfico y a las bandas de narcotráfico que están en las cárceles y les dijo que entramos a una lucha. Estamos, preparándonos para una guerra que podría, y hablo de este término porque la delincuencia ha imperado. Y si uno se da cuenta, en las calles del Ecuador o en las principales ciudades del Ecuador, la delincuencia se ha incrementado notoriamente. Y desde usted lo que nos explica, todo esto viene desde las cárceles. Entonces, esa es una respuesta, vamos a tener respuestas tácitas de esta lucha que se está dando. Cuando el señor presidente me invitó en la emergencia a hacerme cargo del SNAI, le dije, y obviamente él está absolutamente consciente, la tarea es medios y voluntad política, porque es político el tema central, las decisiones son políticas, porque la seguridad
tiene la representación de las expresiones del poder. Y ahí obviamente las decisiones son políticas. Y eso el presidente está absolutamente claro porque él es el líder. Y entonces desde la cabeza tiene que darse la voluntad de enfrentar esta amenaza internacional, esta amenaza que está sufriendo el Ecuador. Y nosotros simplemente traducimos ese lineamiento político en lenguaje estratégico, operativo y táctico. La segunda preocupación, coronel, se ha hablado que las primeras acciones son inmediatamente mirar a una población de 5.000 PPLs, revisar sus casos y evidentemente darles la boleta de libertad. ¿Cómo se va a seleccionar? ¿De qué manera? ¿Qué forma? Mire, hay críticos, ¿no es cierto? Entonces hay que quitar de la ley, pero está en la ley. Son derechos de los presos que han cumplido los requisitos que la ley dice. Tiene que ser un proceso riguroso, tiene que ser un proceso transparente, con firmeza, pero con el cumplimiento de la ley. Eso hay que hacerlo, pero los jueces al final de cuentas son los que deciden, no el SNAI. El SNAI facilita, propone los expedientes y los jueces deciden si es que corresponde o no corresponde. Pero primero hay que cumplir con lo que dice la ley. Existe en el SNAI un directorio que tiene que dar los lineamientos políticos, las orientaciones desde ese nivel, con integralidad. Por eso ese directorio tiene representación de salud, de cultura, de deportes, de gobierno, de derechos humanos, 8 organizaciones. El presidente tiene que, con decreto ejecutivo, nombrar al presidente para que convoque a la sesión. Y entonces en esa sesión reformar el reglamento para eliminar los cuellos de botella que han impedido y han acumulado esa posibilidad legal y legítima de los presos que han cumplido con los requisitos que dice la ley. Sin duda. Entonces, presidente, en esta semana, mire esa eficiencia, esa decisión política, que no se ha reunido años. Hoy, en esta semana, el presidente firmará el decreto ejecutivo, así lo ha dicho, para que se designe al presidente y se proceda con la sesión correspondiente para tratar los temas fundamentales. Allí, lo político, el SNAI, que yo estoy ahí a la cabeza, somos el órgano estratégico, operativo y táctico. Coronel, 2 preguntas finales. La primera, ¿debemos estar preparados para otra revuelta en las cárceles? ¿Se va a implementar inteligencia policial, militar? Porque siempre les toma de sorpresa. Lo sucedido hace unas semanas le tomó de sorpresa a este mismo gobierno. No existe inteligencia, también se eliminó la inteligencia. El Estado no sabe qué es lo que está pasando ahí o se comienza ya a verificar eso. Y la pregunta final, para contestar las dos que van concatenadas con la una con la otra. ¿Y usted estaría de acuerdo que se haga una consulta popular para reformar las leyes? Mire, eso es una opción, porque si no dan paso a las reformas que se requieren, obviamente es del pueblo el soberano, pues, o nos quedamos con los brazos cruzados y nos rendimos a la delincuencia y a la criminalidad. Entonces yo voy a mi casa y mi esposa y mis hijos me quedan viendo y me dicen, oiga, y ellos también están inmersos en el problema. Entonces tenemos que tomar una resolución. Aquí no hay abuso de poder, al contrario, hay que recuperar la soberanía del Estado en las prisiones. Y la pregunta anterior... Claro, ya sabemos los antecedentes. El presidente ahora está tomando medidas para que el sistema de inteligencia no le sirva al que está de turno, sino que le sirva al Estado ecuatoriano. En el tema de inteligencia penitenciaria, reconozco que con medios limitados, pero con gran voluntad, la Policía Nacional, por lo menos estos 5 días, me ha dado la información procesada, oportuna, para poder tomar decisiones. Y yo debo reconocer la participación heroica, sacrificada de la Policía Nacional. En el último operativo, yo me sentí orgulloso
de la Policía Nacional y del mando policial que estuvo allí presente como debe ser y que nos ayudó, no a mí, sino al pueblo ecuatoriano para solucionar temporalmente el tema, recuperar el control y en el mediano y largo plazo el tema estructural, que debe estar no aislado, sino que en el plan de seguridad integral del Estado, un capítulo importante en el tema de las prisiones. Coronel Cobo, enviarle un abrazo grande, complicado el trabajo, hemos llegado a topar suelo en lo más profundo con el sistema carcelario y el trabajo tiene que ser estructurado, como usted mismo lo está indicando, que exista pues un trabajo en el cual se denote el favor hacia la ciudadanía, hacia el país y también para los derechos que tienen los presos. No se puede vivir o tener una estructura como se está teniendo actualmente en el cual pues son verdaderas universidades del crimen. Coronel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Coronel Cobo, muy gentil, el director del SDAI, conversando con nosotros con este tema complejo y difícil. Una breve pausa, ya venimos.